¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Gracias por acompañarnos a Close Up y sobre todo gracias a Perla y Dani que nos trajeron todos los pormenores sobre esta conferencia de prensa del fiscal Alejandro Gertz Manero. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que está relacionado con todo lo que ocurre allá en Jalisco, pero también en el país, con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el Señor de los Gallos, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un personaje del que poco se sabe realmente, pero de lo poco que sabe tenemos certezas que nos apuntan a cómo su historia de vida, sus relaciones, su familia que es muy determinante en todas estas relaciones criminales, pero también sobre su carácter. Un personaje que nos ayuda a entender gran parte de la violencia que está asolando hoy a Jalisco, al país, con expresiones como la que están en el rancho de Izaguirre, que presumiblemente era un campo de entrenamiento en el que vemos que hay más dudas que certezas. Quédese aquí, vamos a hablar el día de hoy sobre el Mencho. Hay dos hechos que contrastan en torno a la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, dos cuestiones que nos llevan a delinear, a dibujar alrededor a este personaje. Un hecho, una certeza, es la que tiene que ver con cómo luce este personaje. Realmente son muy pocas las fotos, son 3 fotos, 3, 4, 5 fotos, o sea, un puñado de fotos las que existen sobre Nemesio Oseguera Cervantes. La mayoría de ellas corresponden a fichas criminales por parte de Estados Unidos, que ofrece $15 millones para localizar a este personaje, al cual relacionan con homicidios, secuestros, toda una serie de actos de violencia. Ya vemos estos campos de reclutamiento forzado, que es una de las prácticas que ha llevado a cabo el cártel Jalisco Nueva Generación, una práctica retomada a partir de lo que hacía hace unos años los Zetas, que por cierto eran sus rivales allá en Michoacán antes de que el Mencho fundara como tal esta agrupación del cártel Jalisco Nueva Generación. La otra certeza es que el Mencho ya ha sido detenido, ha afrontado en su momento a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México. En Estados Unidos, alrededor de 1990, fue detenido junto con su hermano Abraham, Don Rodo, cuando trataba de vender heroína, unas cuantas onzas de heroína a policías infiltrados ahí, que a los que le ofreció la droga, los vendió, pues básicamente lo detienen y pasa 3 años de una condena de 5 hasta que es deportado cuando él tiene 30 años acá a México. Está un rato ahí en la policía de 2 policías municipales de Jalisco y después se reintegra a todas estas actividades criminales a través de la familia de su esposa, esta Rosalinda Valencia. Esa es una cuestión. Ahora, la otra es que
en México, el 27 de agosto de 2012, se sabe que el Mencho fue capturado al final del gobierno de Felipe Calderón. Nuestro compañero Álvaro Delgado lo recuperaba en su columna de ayer, que si no ha tenido oportunidad de leer, se la recomiendo mucho, porque recrea precisamente este episodio que fue consignado en su momento por el diario El Universal. Esta captura que ocurre a la recta final del gobierno de Calderón, la consigna en su momento el Universal, después la nota la bajan, pero en ese entonces se daba cuenta de cómo había sido liberado por órdenes del entonces gobernador jalisciense Emilio González Márquez. Esas son las dos certezas que existen sobre este personaje que muchos especulan sobre sus padecimientos, su supuesta muerte, que incluso hay mucho en redes sociales sobre eso. Lo cierto es que él fundó una organización criminal que hoy en día es la que tiene mayor presencia junto al cártel de Sinaloa en el país, incluso en Estados Unidos y en el mundo entero, con actividades, con un portafolio amplio de actividades, entre ellas el reclutamiento forzado, como lo hemos visto. Vayamos a este primer close-up para conocer un poco sobre los primeros pasos del Mencho, de cómo pasó de ser un niño que cuidaba ahí los cultivos de aguacate al criminal que hoy es el más buscado tanto en Estados Unidos como en México. Del niño agricultor al capo sanguinario. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en el poblado de Naranjo de Chila, en Aguililla, Michoacán. Aguililla es un punto clave para los cárteles de la droga por ser la entrada a la región de Tierra Caliente por el tráfico de droga, y además es un punto que ha sido conquistado por el cártel Jalisco Nueva Generación a raíz de que es el lugar de donde proviene su líder, el Mencho. Todos los textos que se han construido alrededor de Nemesio Oseguera Cervantes dan cuenta de cómo proviene de un entorno pobre y sobre todo cómo pasa sus primeros años dedicándose al cuidado de los cultivos de aguacate allá en la región de Michoacán, en Tierra Caliente. Chris Dalby, que es un investigador en todos estos temas de narcotráfico, escribe en su libro Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más peligroso de México, cómo precisamente organizaciones, familias que a la postre fundarán los primeros cárteles en esta región, fueron determinantes en el cuidado, en el cultivo de estas zonas, y a su vez que permitieron a este joven Mencho a irse enrolando en sus agrupaciones. Él dice textualmente: en esa zona de Michoacán siempre había trabajo por hacer. El influyente clan de la familia Valencia, importante esta familia, siempre estaba buscando recolectores, empacadores y vigilantes que cuidaran de sus extensas plantaciones de aguacates alrededor del pueblo de Aguililla. El mismo Dalby señala que el joven Nemesio se fue involucrando, sí, en este cuidado, pero también en el otro negocio turbio familiar de los Valencia, el cártel de Milenio, y de hecho fue gracias a que esta familia estaba protegidos por todas estas agrupaciones criminales, es que lucraban de su próspero negocio de marihuana y de heroína, pues que estaba ahí en su centro de operaciones en esta región de Michoacán. De hecho, algunos informes de medios mexicanos, de acuerdo con este libro, afirman que los Valencia detectaron el potencial que tenía el joven Mencho a muy temprana edad, y ya a los 12 años él supervisaba pues toda una planta de marihuana completa, siempre de acuerdo con estos informes. Lo cierto es que se sabe que Nemesio Oseguera tuvo este paso ahí en los campos de Michoacán, y a los 20 años, es decir, en 1986, viaja a California, allá en Estados Unidos, y desde esos años se tienen reportes que cruzaba constantemente la frontera, pues para traficar marihuana y otras sustancias. El diario El País reseñó recientemente en un texto de Alejandro Santos Cid que un día de septiembre de 1992, Nemesio, junto a su hermano Abraham, quien fue detenido recientemente, entraron al bar El Imperial allá en San Francisco para vender 5 onzas de heroína por unos 140 gramos que fueron
comprados por policías encubiertos en una operación que evidentemente culminó con la detención de ambos. Esto llevó a Nemesio Ceguera a pasar 3 años de una condena de 5 en las cárceles allá en California, un periodo tras el cual fue deportado en México. Acá, al regresar, se desempeña como agente de policía, así como lo han hecho muchos de los capos de la droga en Cabo Corrientes y en Tomatlán, en el estado de Jalisco. Dolbear retrata la importancia que tuvo el que se incorporara a estas fuerzas policiales en ese entonces. Y escribe, el poco tiempo que estuvo trabajando de policía pudo ayudarle a comprender mejor cómo funcionaba a nivel interno, descubriendo lo mal pagados y entrenados que estaban en México, así como lo fácil que era corromperlos con dinero. El haber conocido esto, de acuerdo con lo que indaga Dalby, es determinante al futuro para el mencho corruptor que utilizaba a las policías pues, para cuidarse y para operar libremente en la zona. En ese mismo texto se expone que una vez que Nemesio Ceguera abandonó las corporaciones policiales, se unió al cártel de Milenio, en donde trabajó como pistolero de Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona. Por eso decía la importancia de esta familia de los Valencia y tenerla siempre en mente. Y posteriormente con Ignacio Coronel Villarreal, alias el Nacho Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. De hecho, en 2010, ante la muerte de Nacho Coronel y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, el Lobo, líder del cártel del Milenio, esta agrupación se divide en 2 facciones, uno los Torcidos y otro la Resistencia. Los Torcidos, liderados por el Mencho, son los que se imponen al final y poco a poco se van transformando hasta lo que hoy es conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Mucho también se ha hablado, se ha reportado sobre el entorno familiar de el Mencho. Él entra, digamos, al crimen organizado a través de los Valencia, que es la familia de su esposa. Es como esta relación, pero también sus hijos se han ido involucrando en esta actividad delictiva. Hay que recordar que apenas el pasado 7 de marzo, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue condenado a cadena perpetua allá en Estados Unidos. Él fue extraditado en febrero de 2020 allá, pues, a Estados Unidos, donde fue pues acusado igual por el tráfico de drogas y de armas. Él enfrentaba cargos en la Corte Federal de Columbia, precisamente por distribuir cocaína, metanfetamina y por la posesión de armas. También estuvo allá en prisión un tiempo esta Jessica Oseguera, una de las hijas del Mencho, que fue la primera que cayó en manos de las autoridades estadounidenses. Ella fue detenida en febrero de 2020 en Washington y fue sentenciada a 30 meses de prisión. Actualmente pues, ella está libre. Su otra hija, Laisha Michelle Oseguera, es conocida porque cuando fue detenida la madre de todos ellos, esta Rosalinda González Valencia, la jefa, bueno, esta hija menor de El Mencho, fue identificada como una de las artífices detrás de todos los bloqueos y movilización que existió allá en Jalisco, precisamente en demanda de que fuera liberada su madre. La hija menor, Laisha Michelle, está casada con Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, quien fue arrestado en noviembre de 2024 por distribución de drogas y lavado de dinero. En cuanto a Rosalinda, pues usted recordará que ella fue detenida en noviembre de 2021 y hace unas cuantas semanas, el pasado 27 de febrero, justo cuando se dio toda esta esta entrega de los 29 capos a Estados Unidos, entre los cuales de hecho estaba Antonio Ceguera, Tony Montana, el hermano de Nemesio Ceguera Cervantes. Un día después es liberada la esposa de El Mencho, Rosalinda. Recordemos que al Mencho por él piden $15 millones allá en Estados Unidos. Pues precisamente está entre la lista de los más buscados y se presume que ahora que fue entregado ya el Mayo Zambada allá a Estados Unidos, igual Caro Quintero, ahora estamos hablando que el poderío, o al menos en lo que se asume hacia el Mencho, pues es el capo de capos actualmente, que es requerido por Estados Unidos, junto ciertamente a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Yo pude hablar con el periodista Ricardo Ravelo, colaborador de Sin embargo, un periodista ya de largo tiempo, especialista en temas de seguridad, que me habló cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sustituido a los Zetas en la manera en cómo ha operado en el mapa criminal, también en esta cuestión del reclutamiento de jóvenes y al mismo tiempo en la forma y manera violenta en la que enfrenta a contrincantes y al propio Estado. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista que tuve con Ricardo Ravelo. Este cártel, el cártel de Jalisco, desde mi punto de vista, sustituyó a los Zetas por el tema primero del armamento que dispones, segundo de la hazaña con la que actúa y tercero pues, la zona geográfica, las geografías que domina. Yo creo que el cártel de Jalisco no solamente desplazó a los Zetas, sino que lo sustituyó considerando que eran una figura paramilitar en el crimen organizado. Y luego empezó a crecer muchísimo. Yo creo que es de los cárteles que más ha crecido en los últimos años, porque de dominar 10 entidades, pues tiene un control territorial que va desde Baja California hasta Quintana Roo, de tal suerte que, bueno, pues es muy amplio casi todo el territorio, con un portafolio de actividades que más o menos oscilan entre 20 y 25 actividades delictivas, entre las que pues destacan las más conocidas, el tráfico de drogas sintéticas, no solamente al mercado americano, sino a Europa, Asia, África, el tema del huachicoleo, las extorsiones, los secuestros, la venta de protección, la compra de tierras para lavar dinero. Y este fenómeno que se le atribuye a este grupo, que es el reclutamiento de jóvenes para ser entrenados y volverlos sicarios o piezas importantes de la organización, que pues explicaría en parte lo que se descubrió en el rancho Izaguirre. Aunque bueno, ya por ahí apareció un video donde el propio cártel niega que ellos hayan ocupado ese lugar como un campo de exterminio. Sin embargo, lo que sí hay que tomar en cuenta es que durante los gobiernos de Aristóteles Sandoval y de Enrique Alfaro, pues fue el cártel dominante y lo sigue siendo en Jalisco. De tal manera que, bueno, pues hoy se generan una guerra de posicionamientos entre el gobierno federal, las madres buscadoras o los colectivos y la propia organización del Mencho, que dice que las madres buscadoras mienten. Aquí nos manda saludos Eva Hernández Rodríguez, saludos también. Pablo nos comenta, el capo de capos fue Felipe Calderón, antes lo fue Salinas de Gortari, pero un acuerdo con los United y no digan nada más. Bueno, dice otra cosa, ¿no? Dice Diana Vergara, narcogobierno del Movimiento Ciudadano, supongo que en referencia a lo ocurrido allá en Teuchitlán, precisamente porque pues el alcalde de Teuchitlán es de Movimiento Ciudadano, ha repetido en 2 gobiernos, y de Enrique Alfaro, ya usted escuchó con nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez los detalles de la conferencia que dio hace un momento el fiscal Alejandro Hertz Manero sobre los hallazgos en el rancho de Izaguirre, allá en Teuchitlán, y si no los escuchó, regrésese para escuchar tanto la conferencia como los hallazgos. Y Francisco Flores nos comentaba de precisamente cómo el Mencho fue policía de Cabo Corrientes y ahí fue que lo detuvieron por tráfico. También fue policía en Tomatlán, en San Francisco, dice Francisco Flores, lo detuvieron por robo. De hecho, en San Francisco es una operación muy curiosa, esta operación encubierta, cuando van él y su hermano Abraham Don Rodo a venderle heroína a policías encubiertos, les dan billetes marcados, de acuerdo con lo que establecen esta narrativa, esta reconstrucción de hechos. El Mencho sospechaba de que precisamente eran billetes marcados, pero pues ya estaban ellos tras la pista y pues son detenidos. Pues bueno, aquí también nos manda saludos Omar Gutiérrez y
sigamos con este personaje de El Mencho. Realmente es interesante ver toda la información que se puede construir a partir de lo que hay sobre él. Realmente vemos, o lo que yo puedo acceder, es pocas las piezas que te pueden dar sobre este sujeto, que insisto, no hay imágenes recientes sobre él. Se había especulado hace poco que había asistido a estas peleas de gallos. Recordemos que él es el señor de los gallos porque le gustan todas estas actividades, este espectáculo de violencia contra los animales. Él es un asiduo de ellos, y se había hablado mucho que había estado recientemente en estas peleas de gallos, como también se ha hablado mucho de su enfermedad renal, que ha sido confirmada tanto por la Sedena como por la DEA, que es lo que me comentaba Ricardo Ravelo. También se hablaba en un momento dado sobre su muerte. Existen mucha especulación en torno a este personaje. También nos manda saludos Claudia Pereira. Sí, es un personaje ciertamente siniestro, violento, por la reconstrucción que también se ha hecho en torno a una llamada que fue por allá de 2006, que la publica en su momento Proceso, y que da cuenta pues del carácter violento de El Mencho. Es una llamada que tiene con una autoridad policial a la que le ordena como jefe tal que se retire del lugar de donde estaban. Es en ese sentido que vayamos a este segundo close-up, que nos habla precisamente de todo el fenómeno de violencia que existe en torno a El Mencho, su incorporación a las policías, cómo comprende el funcionamiento de las mismas, lo cual será fundamental para que él después pues las corrompa o entienda su funcionamiento. Ya había reportes al final del gobierno de Aristóteles Sandoval, asesinado en diciembre de 2020, y de Enrique Alfaro, de que la mitad de las corporaciones policiales estaban infiltradas por el Cártel de Jalisco. A eso hay que sumar los reportes y denuncias de que también esa filtración llegó incluso al Poder Judicial. No le cuento más, vayamos a este segundo close-up. Entre las sombras y detrás de la violencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece a la fecha una recompensa de hasta $15 millones por cualquier información que lleve a la captura de Nemesio Ceguera Cervantes. Él ha estado al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2009, y de hecho es identificado tanto los Cártel Jalisco Nueva Generación como la organización con mayor presencia a nivel internacional en Estados Unidos, en México, al igual que el Cártel de Sinaloa, y El Mencho como uno de los líderes más escurridizos y sanguinarios que existen a la fecha, y uno de los responsables ciertamente de la violencia que existe en el país. Estados Unidos lo considera el mayor traficante de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años se sabe que se ha ido incursionando en el tráfico de fentanilo hacia ese país. Washington señala que bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales de narcotraficantes y agentes del orden mexicanos. Más recientemente, dice el reporte de diciembre de 2024, operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente bajo la dirección de Ceguera Cervantes, estuvieron involucrados en intentos de asesinato de funcionarios del gobierno mexicano. Lo cierto es que desde 2017 Ceguera Cervantes ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Columbia por conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como el uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. A la par también está acusado por operar una empresa criminal continua allá en Estados Unidos. Un momento que mostró el carácter iracundo y corruptor del Mencho ocurrió en septiembre de 2016, cuando se dio a conocer un audio en el que el Mencho amenazaba a un policía del estado de Jalisco que había montado todo un operativo en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. En esa grabación, que todo el mundo recordará, se escucha prácticamente al Mencho amenazar de muerte a este agente, diciéndole que va a acabar con todos, incluidos
así le dice, incluidos sus perros, si él no lleva a cabo el retiro de todo este dispositivo de seguridad. A eso se suman los constantes denuncias y reportes que tienen a Nemesio Osegueras como responsable de una agrupación criminal que es señalada por toda la violencia que ocurre, sobre todo en Jalisco, pero también a nivel nacional, mediante la operación de campos de reclutamiento forzado, en donde entrenan a jóvenes para que alimenten toda esta maquinaria de guerra del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también ha sido identificado el cártel detrás de call center que llevan a cabo fraudes y extorsiones telefónicas, fraudes de tiempos compartidos. Muchos de estos casos han sido identificados porque las víctimas se trata de ciudadanos estadounidenses que compraban en destinos paradisíacos como Puerto Vallarta, estos tiempos compartidos, que realmente se trataba de un fraude. De hecho, en marzo de 2023 el propio gobierno de Estados Unidos detectó este modus operandi. A eso se suma que empleados de estos call center han sido identificados como desaparecidos de acuerdo a las mismas denuncias. El entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el antecesor de Enrique Alfaro, y asesinado en diciembre de 2020, llegó a reconocer al asumir el poder que uno de los principales retos que tenía enfrente era la mayor vulnerabilidad del Estado con respecto a la infiltración del crimen organizado en sus fuerzas policiales. A su vez, un informe de Reuters señalaba en ese momento que el cártel Jalisco Nueva Generación llegó a tener a más de la mitad de la policía de Jalisco, la Policía Municipal de Jalisco, en su nómina, algunos con salarios 5 veces superiores a los suyos. Recordemos que incluso en esta entidad hay casos de jueces que han sido detectados por tener vínculos con esta agrupación criminal. Ciertamente este elemento, junto a la violencia, tienen a Jalisco como una de las entidades con el mayor número no solo de desapariciones, sino también de fosas clandestinas. A eso se suma casos como lo ocurrido recientemente en Teochitlán, en lo que parece ser un campo de exterminio del cual se ha querido deslindar esta agrupación criminal, pero lo cierto es que ha evidenciado que el Mencho y el cártel Jalisco están detrás de desapariciones de jóvenes a quienes suman a sus filas bajo amenazas y falsas ofertas de trabajo. Esto ha sido identificado por las propias autoridades. En mayo de 2023, además, es que se da a conocer este otro modus operandi de los call center que operaban en Zapopan mediante pues fraudes y extorsiones, y pues todo esto forma parte de la maquinaria de guerra y financiera de este grupo criminal que hoy en fecha pues encabeza Nemesio Osegueras Cervantes, quien en algún momento llegó a ser un niño, un agricultor que cuidaba los campos de aguacate. Nos escribe aquí Francisco Flores hace rato que puso, era voluntario en un programa de conservación de tortugas marinas en los 90 en Cabo Corrientes, Villa del Mar, y no me lo creí que era el que varias veces, en referencia al Mencho, nos dio apoyo policial en el programa. Precisamente le preguntaba un poco sobre pues cómo era el comportamiento de este sujeto, y el propio Francisco Flores nos da cuenta pues, que realmente era un tipo pues, amable y demás, ¿no? También aquí Teresita Ventacur nos recomendaba nos comentaba más bien cómo fue un personaje clave sobre todo en todo este tema de violencia y todo lo que les hizo padecer en la zona metropolitana de Guadalajara. Recordemos allá en abril y mayo de 2015 es cuando se da toda una importante movilización por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, bloqueando carreteras y demás. Y usted recordará porque fue un momento clave cuando derriban este helicóptero de la Sedena por medio de lanzacohetes. Como usted escuchó, es porque estaban precisamente buscando al Mencho en uno de estos momentos que marcó la presencia y la capacidad de fuego del cártel Jalisco Nueva Generación, como ocurrió cuando atentan contra Omar García Harfuch, el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad Federal.
fue allá en 2020 cuando él iba saliendo, cuando iba viajando sobre Reforma en esta camioneta blindada que pues utilizan una Barrett y prácticamente pues deshacen todo el vehículo en el que iba. Él sale lesionado aún cuando se trataba de un vehículo blindado, y ya después dan a conocer que pues el responsable o quienes habían llevado a cabo este atentado pues fueron el Cártel Jalisco Nueva Generación en toda una operación. Aquí también nos mandan saludos distintos, nos dicen Nemesio es Calderón y Cuenta Sedán es michoacano, cuando menos amenazan, dice Álvaro Ocampo. Nemesio es michoacano, ciertamente, de ahí fue la importancia que él tuvo. Él nace en Aguililla, que es este punto de entrada a Tierra Caliente, y por eso fue determinante en este enfrentamiento que se da con los llamados Cárteles Unidos, que el Cártel de Jalisco ingresa a este punto y pues básicamente lo conquista, ¿no? ¿Por qué? Pues por la importancia de tener un lugar donde él había nacido, que era la joya de la corona, mucho tiempo se manejó así, y por ser un punto determinante al ingreso a Tierra Caliente y sobre todo para las zonas de tráfico de drogas. También en esta entrevista que tuve con nuestro compañero periodista Ricardo Ravelo, me compartió cómo esta agrupación criminal ha crecido hasta tener presencia en casi todo el país, en Estados Unidos, a nivel del mundo, con un amplio portafolio de actividades ilícitas, como ha sido precisamente el reclutamiento forzado de jóvenes. Dice que han cambiado el modus operandi y que es diverso, ya sea mediante publicaciones de empleo en periódicos o abiertamente en redes sociales. Seguramente muchos de ustedes han escuchado estos testimonios de cómo jóvenes son enganchados mediante información falsa de empleos y terminan cayendo bajo amenazas en las manos de esta agrupación criminal. Vayamos a escuchar esta parte de la entrevista con Ricardo Ravelo y regresamos. El cártel sin duda se ha caracterizado por esta práctica, porque tiene en sus filas a muchos jóvenes que fueron entrenados no solamente en campos de Jalisco, sino de otros estados, de Michoacán, Veracruz, Tamaulipas. Es decir, hay muchos estados donde se habilitaron zonas territoriales para estas actividades, con la variante de que pues las formas de reclutarlos han sido diferentes, ¿no? Primero se publicaban en los periódicos anuncios de empleo. Luego en las redes sociales también se dio mucho esta actividad, porque hay que decir que el Cártel de Jalisco es uno de los que más explotan las redes sociales para sus fines empresariales o narcoempresariales. Y las características de lo que pasó en el Rancho Izaguirre, pues coinciden con un modus operandi que en otros estados también puso en marcha este grupo criminal. De tal manera que, pues yo creo que ahí lo que tiene que imponerse es una investigación de fondo para determinar realmente quiénes operaban ese rancho. Saludos a Cari Casados, a Rejarrí, muchos saludos a Eva Hernández Rodríguez, a Luis Magaña, a Jacqueline, a Carmen Delia Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Close Up. Les comentaba a quienes se van uniendo, o también para reiterar todo lo que existe en relación a las detenciones del Mencho, porque es un sujeto que ya ha sido detenido allá cuando estaba en San Francisco, país allá en California, en Estados Unidos, a donde viaja después de pasar un tiempo en su natal Aguililla, en la siembra de aguacate y posteriormente en el cuidado de cultivos de marihuana. La información disponible es que él viaja ya a California junto con su hermano Abraham. Alrededor de 1992 se sabe que él cruza constantemente la frontera pues para traficar drogas, pero se da una operación
en la cual pues él termina en manos de las autoridades cuando junto con su hermano Abraham entran al bar El Imperial allá en San Francisco para vender 5 onzas de heroína, 140 gramos, a $9,500. Se las dan a unos sujetos que terminan siendo policías encubiertos, quien pagan con billetes marcados. El Mencho pues, se olía que algo me estaba sucediendo ahí, algo mal, pues evidentemente dan con ellos y da un momento determinante porque en un principio el Mencho se quiere deslindar de toda responsabilidad, ya que quien había coordinado todo era su hermano Abraham. Eso es la información disponible. Le dicen que si él no asume parte de su responsabilidad, a Abraham le van a, pues básicamente dejar ahí todo el tiempo en prisión. Él asume parte de la responsabilidad, a él le dan 5 años, a Abraham le dan 10 años, él solamente cumple 3 por buen comportamiento y es cuando lo llevan de regreso a México. Hace poco el diario El País publica y reconstruye este episodio, como también lo hace Chris Dalby en el texto del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más peligroso de México. Ese es un momento de sus detenciones y la otra es la que retoma nuestro compañero periodista Álvaro Delgado en su columna del día de ayer, ocurrida en 2012, en el periodo, en la recta final del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en lo cual todo indica que se da una liberación por cuestiones ahí políticas. Muy bien la explica Álvaro Delgado en relación a, pues sí, las relaciones que existen entre el cártel Jalisco Nueva Generación, y de hecho el propio Álvaro Delgado ha comentado en reiteradas ocasiones cómo el hecho de que, por ejemplo, Enrique Alfaro nunca se refirió ni mencionó en ningún momento el cártel Jalisco Nueva Generación, también de cómo Aristóteles Sandoval cuando llega al poder reconoce precisamente que tiene un problema frente al crimen organizado, que ya para entonces, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, tenía infiltradas a varias y distintas de las corporaciones policiales. No me adelanto más, sobre todo en relación de las detenciones y también en todos los mitos que hay en que las distintas veces que han dado cuenta de que el Mencho está muerto, está muy enfermo, ha dejado el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, vayamos a este último close-up para introducirlos un poco al tema. El Mencho, hasta donde se sabe, ha estado frente a las autoridades de justicia de Estados Unidos en la década de los 90, cuando lo detienen junto con su hermano, cuando ambos entran al bar El Imperial a tratar de vender heroína, y posteriormente en México, en la recta final del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en un episodio que no ha sido del todo esclarecido, que se reporta su detención y su liberación inmediata por el entonces, de acuerdo con este reporte del Universal, era una nota que de hecho ya ni existe, pero que ha sido retomada por distintos espacios recientemente por nuestro compañero periodista Álvaro Delgado, en el cual dan cuenta que Emilio González, el entonces gobernador de Jalisco, ordenó su liberación. Pero vayamos con respecto al primer episodio, su detención en el bar El Imperial. El diario El País lo relata de esta manera en un texto de reciente publicación. Un día de septiembre de 1992, 2 hermanos mexicanos entran al bar El Imperial en San Francisco, California, para vender 5 onzas de heroína, unos 140 gramos. Para ese día de otoño del 92, el Mencho ya había sido deportado un par de veces, pero siempre encuentra la manera de regresar. Aunque el que ha negociado el trato esta vez es el mayor, a Abraham, al que las drogas también le han costeado ya un abultado expediente. Los compradores pagan $9,500 por el material, pero son policías y los billetes están marcados. 3 semanas después, los hermanos Oseguera Cervantes son detenidos en cargos federales. Nemesio, al que llaman Mencho, defiende su inocencia. Los fiscales le advierten, si no asume su responsabilidad, Abraham cargará con todo y podría ser sentenciado a perpetua. El Mencho acaba declarándose culpable para proteger a su hermano. Pasarán algunos años en prisión. En las celdas conocerán a tipos como él, a los que años después reclutará para su naciente cártel Jalisco Nueva Generación. Chris Dalby ahonda
en su libro que, de acuerdo con una conversación interceptada, el Mencho no confió desde el principio en la autenticidad de los billetes de $100 que recibía de los compradores y le dijo a Abraham que cabía la posibilidad de estar ante policías encubiertos. Y escribe Dalby, tenía razón, pero era demasiado tarde. La policía había estado siguiendo a los hermanos desde hacía tiempo y los arrestaron. El Mencho cumplió 4 años en una prisión federal de Texas antes de que, con 30 años, lo deportaran a México en 1997, en donde continuó su carrera criminal. En México se dio otro episodio, cuando la noche del 27 de agosto de 2012, el Mencho fue capturado por la Policía Estatal de Jalisco a cargo de Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco en la calle Diagonal Golfo de Cortés y Toltecas en el fraccionamiento Monraz de Guadalajara, lo que activó narcobloqueos en varias partes del estado como medida de presión para liberar a su jefe. Esa fue la versión del Universal, según la cual el Mencho fue liberado por órdenes del gobernador Emilio González Márquez. 3 años después, un seguimiento al Mencho acabó con el derribo de una aeronave. Fue la tarde del 1 de mayo de 2015 cuando unos helicópteros del ejército avistaron un convoy del Cártel Jalisco en el que se creía que viajaba el Mencho, cerca del pueblo de Villa Purificación, según recuerda Chris Dalby en su libro. El helicóptero tenía a bordo a 18 hombres que intentaban acercarse al convoy cuando los alcanzaron 2 cohetes. Varios hombres murieron de inmediato, según el testimonio de algunos testigos, si bien es cierto que otros sobrevivieron, incluso después de que el helicóptero se incendiara y se estrellara. Los pistoleros se acercaron a la zona del accidente y terminaron de asesinar a los sobrevivientes antes de huir. Eso es lo que recuerda Dalby. En la zona del accidente quedaron 9 soldados y policías muertos en el suelo. A sus capturas y los cercos que se le han hecho, se suman los reportes de que tiene un padecimiento renal y ha sido sometido a constantes diálisis. De acuerdo con informes de inteligencia de la Sedena, esta enfermedad renal le ha mermado fuerzas. El periodista Ricardo Ravelo ha sostenido que, de acuerdo con informes de la DEA, Nemesio Oseguera padece insuficiencia renal desde hace varios años, aunque en los últimos meses el problema se ha agudizado tanto que incluso se ha llegado a rumorar. Estos importantes son solo rumores sobre su muerte, porque de hecho ninguna autoridad mexicana ni estadounidense lo ha confirmado. La DEA y ninguna otras agencias tampoco han dicho nada al respecto. Mucho se ha dicho que existe una orden para capturar al Mencho, existe una recompensa de $15 millones en Estados Unidos y se sabe y se conoce que detrás del Cártel Jalisco Nueva Generación está el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, un capo que es considerado hoy en día una de las principales amenazas aquí en México como en el mundo. Agradezco mucho a Jorge García, Raquel García, Eugenia Parra, Brenda Espinosa López. Gracias por acompañarnos ya esta tarde, ya son tardes de miércoles 19 de marzo. Vayamos ya encaminándonos hacia la recta final de este close-up. Ya más o menos es la idea de entender un poco quién es Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien una vez que salió del mapa criminal en mayo, o al menos este mapa contemporáneo, pues tenemos al Mencho como otro de los principales liderazgos. Hasta el momento no ha sido debatido esto, o al menos las autoridades no han dado cuenta de que alguien más haya asumido el liderazgo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vemos que él ha involucrado ciertamente a su círculo familiar en estas actividades ilícitas, con su hijo Rubén, el Menchito, allá pues enfrentando una cadena perpetua, pero también vemos que sus hijas, al menos a la manera en que han operado, han sido también partícipes, como lo ha sido su esposa. Recordemos que sus cuñados son los Queenies, esta agrupación criminal que por mucho tiempo fue identificada como este brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya sus 2 hermanos, Tony Montana y el Don Rodo, ya se encuentran en detención. El primero, Antonio Oseguera, pues allá en Estados Unidos, Don Rodo aquí en México, pero lo que existe sobre y en torno
a El Mencho, pues ciertamente, como lo planteaba y como en un principio Ricardo Ravelo, pues deja dudas sobre qué es lo que tienen que hacer las autoridades, ya sea para confirmar o para desechar toda esta información que ciertamente circula en torno a un personaje que fundó, que dio forma a esta agrupación criminal que todos nosotros hemos visto cómo ha adquirido poderío como pocas, vinculándose al cártel de Sinaloa y pues teniendo a gran parte del país, incluido Jalisco, su tierra natal, donde lleva, de esta agrupación, la tierra natal de esta agrupación, que lleva incluso su nombre, pues sumida en la violencia. También hablé con Ricardo Ravelo precisamente en cómo es que se dan todas estas versiones de la enfermedad, de la supuesta muerte, que después nunca ha sido ni confirmada, desmentida, ni nada de eso, del Mencho y todas las versiones que han surgido en torno a lo que sucede actualmente en torno a este criminal. Vayamos a ver este último fragmento de la entrevista con el maestro Ricardo Ravelo. Hay dos versiones al respecto. Una, el tema de la salud, lo que sí se sabe, incluso pues hay por ahí una versión, si no mal recuerdo, del sexenio pasado, de la Sedena, que era secretario de la Defensa, de que habían detectado un hospital propiedad del Mencho que había sido habilitado para someterlo a diálisis porque tenía un problema renal ya en fase terminal. Yo tuve acceso a, bueno, tuve una conversación más bien con un agente de la DEA que me comentó que hace 3 años ellos hicieron un seguimiento a la señora Irene Cervantes, que era la abuelita del Mencho, precisamente en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando eh, iba a una procesión y que luego eh, pudieron detectar, confirmar que en una de las habitaciones de tu casa había un altar con flores, veladoras y la foto del Mencho. Hasta ahí, esto a la DEA le permitió considerar que el Mencho había muerto, pero que oficialmente el gobierno no había confirmado nada, precisamente porque temían que hubiera un baño de sangre en el país. Sí se decía oficialmente que el Mencho ya estaba muerto. Lo cual tenía lógica hasta cierto punto, porque bueno, ya pasaron 3 años y hay un misterio alrededor en el que se juega bastante con esta figura del Mencho, aunque bueno, los órganos de inteligencia hasta ahora no han ubicado, no han querido ubicar dónde vive, dónde se mueve, qué zonas, tampoco han dicho si realmente está muerto o no, y tampoco han confirmado ni desmentido si él sigue al frente de la organización criminal, eh, no obstante el padecimiento renal que enfrentan. De tal manera que, bueno, pues este personaje hoy ya es un enigma. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve, nadie sabe dónde opera. Oficialmente hay mucho silencio. Este, y, bueno, yo lo equiparo a lo que pasó en 2014 con la supuesta muerte del Azul. Es decir, Barragosa Moreno el Azul, lo declaran muerto los familiares, pero ninguna autoridad, ni mexicana ni extranjera, confirmó o ha confirmado hasta ahora si eso realmente ocurrió. Yo creo que el gobierno mexicano tendría que dar pistas de si este personaje realmente está operando, está al 100% de sus facultades físicas y mentales para seguir al frente de un grupo criminal y para seguir generando la violencia
Solito. Dicha esa aclaración y pues una disculpa por ese inconveniente, pues hemos llegado a al final de este close-up en el que hablamos sobre Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las principales agrupaciones criminales que está detrás de la violencia tanto en Jalisco como en México, con presencia en casi todo el territorio nacional, como presencia en gran parte de los estados de la Unión Americana, es decir, Estados Unidos, como también alrededor del mundo, con un amplio portafolio de actividades criminales que van precisamente desde el tráfico de drogas, pero también hay estas cuestiones del reclutamiento forzado, secuestros, desapariciones. Hemos visto cómo también están involucrados en los fraudes a través de sistemas de call center que pues ofrecen tiempos compartidos que realmente solamente son fraudes, también están detrás de extorsiones telefónicas, un amplio abanico de actividades criminales. Nos siguen comentando que se cortaba ahí el audio, insisto, solamente es cuestión de refrescar y pues se restablece totalmente. Aún así, una disculpa por ese inconveniente y pues bueno, llegamos al final de esta entrega de Close Up. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este miércoles 19 de marzo. Pues ya saben, nos vemos aquí todos los miércoles al terminar Café y Noticias. En verdad, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.